El Pacto Colombia-Cachiros. Para entonces los cachiros habían logrado apoderarse de todos los hilos en el control de los corredores del tráfico de la cocaína y habían establecido nuevos pactos con los barones de la droga de Colombia y México. Algunos dicen que el intento de asesinar a Coque en Costa Rica habría sido organizado por los colombianos, decididos a eliminar a Coque como principal intermediario e interlocutor de la droga en Honduras, como una expresión del pacto que ya habían establecido con los cachiros. Sabiendo del peligro que corría en cualquier clínica costarricense, Coque decidió huir a Panamá cargando la bolsa de suero inyectada a su cuerpo. Las autoridades panameñas fueron advertidas, por qué poderosas voces, de la presencia de Coque, que fue capturado e inmediatamente repatriado a territorio hondureño en marzo de 2004. Bajando del avión en el aeropuerto de San Pedro Sula, Coque pidió auxilio a gritos cuando reconoció a unos pistoleros que se disponían a eliminarlo apenas saliera del aeropuerto. El fin de Coque. Y de toda su sangre. Sin reponerse aún de sus graves heridas, Coque fue conducido primero al hospital de La Ceiba, de donde intempestivamente fue trasladado en helicóptero a la cárcel de Támara, la de máxima seguridad de Honduras. Y recluido en la clínica de la cárcel. En el cuarto y a su lado, en otra cama, totalmente vendado, dependiendo de un tanque de oxígeno y con todo el cuerpo lleno de tubos de suero, había otro hombre. Cuando Coque preguntó quién era, le dijeron que era un herido que estaba tan grave que difícilmente amanecería vivo al día siguiente. Pero a la medianoche de ese día, 18 de marzo de 2004, cuando todos dormían, el moribundo se levantó de la cama y descargó todas las balas de una pistola 9 milímetros en el cuerpo de Coque. Después, todas las puertas se le fueron abriendo y tranquilamente salió de la prisión de máxima seguridad de Honduras. Desde ese día los cachiros, con Javier Rivera Maradiaga, como líder indiscutible, se convirtieron en dueños y señores del narconegocio en Honduras, afianzando así sus alianzas con sus pares en el sur y el norte del continente. En los 3 años siguientes, de 2004 a 2006, Javier y su hermano Leonel, el más sanguinario de toda la familia según diversos testimonios, eliminaron a todo el que encontraron vinculado a la familia de los Echeverría Ramos. Mataron o mandaron a matar al padre, a la madre, a hermanos, hermanas, primas, cuñadas y cuñados, tíos y a cualquier otro miembro de su extensa parentela, tanto a los que vivían en la zona de La Guan como a los que residían todavía en su lugar de origen, en el departamento de Santa Bárbara. Se cuenta que la hermana de Coque, amante de Javier hasta el día en que fue asesinado Cachirito, logró salvar su vida porque escapó a tiempo hacia Estados Unidos. Una década de reinado. El reinado del cartel de los cachiros ha sido el más largo de la historia de la droga en Honduras. Se extendió desde el asesinato de Coque en 2004 hasta la entrega a Estados Unidos de Javier Rivera el 31 de enero de 2015. Los cachiros tuvieron un enorme poder real en el país, solo superado en número de años por los que tuvo el dictador Tiburcio Carías Andino, 1932-1949, con un poco más de 16 años en el poder, y por el que tuvieron los militares, que mandaron por cerca de 20 años consecutivos. Hoy, el presidente Juan Orlando Hernández ha decidido a obtener un récord insuperable, al estar empeñado en reformar la Constitución para legitimar su reelección indefinida. Hernández aspira a seguir en el gobierno por 50 años. Su permanencia, al menos por un buen tiempo, parece convenir a los planes de Estados Unidos para Honduras, fotocopiados del Plan Colombia. Un tiro por la culata. ¿Qué hicieron los cachiros a lo largo de su década de poder? Muchos políticos, hombres de negocios, jefes policiales y del ejército podrían responder a esta pregunta con detalle. Importantes espacios de la política, del comercio, de las Fuerzas Armadas, de la justicia, de las diversiones, de las finanzas, y también algún que otro espacio religioso, tuvieron que ver durante años con estos forajidos abigeos convertidos en reyezuelos de la droga en el Atlántico hondureño. Varios diputados que hoy ocupan curules en el Congreso, decenas de alcaldes, fiscales, jueces, banqueros, empresarios agroindustriales, comerciantes, oficiales del ejército y de la policía y algún que otro expresidente deben estar muy preocupados y tensos a la espera de lo que de ellos hayan dicho, o vayan a decir, a la DEA Javier y Leonel Rivera después de la entrega que pactaron con Estados Unidos. Por fuentes que se mueven en los subterráneos mundos de la criminalidad organizada se sabe que a estos políticos y empresarios el asunto cachiros les ha representado un auténtico tiro por la culata.
El plan de asesinarlos para romper todos los cabos que probaran su vinculación con ellos quedó abortado con la entrega de los dos hermanos al gobierno de Estados Unidos. Negociaron la muerte de Juan Gómez. En el caso Cachiros es difícil separar la verdad de la especulación. Lo cierto es que el 22 de enero de 2015, días antes de que se consumara la entrega de Javier, el jefe de los Cachiros, Juan Gómez Meléndez fue asesinado por sicarios a pleno día y en pleno centro de la ciudad de Tocoa. Se dice que habría sido un asesinato, si no negociado al menos tolerado por los estadounidenses, como una concesión a los Cachiros dentro de la negociación de su entrega a la DEA. Sí es cierto que los Cachiros negociaron desde muchos meses antes su entrega, a cambio de entregar a sus principales socios, el alcalde de Lloro, el Negro Lobo y su lugarteniente, los hermanos Valle, Héctor Emilio Fernández Donache. Entonces puede ser cierto que también hayan decidido eliminar a Juan Gómez. En primer lugar, para que las propiedades de Gómez fueran intervenidas por el Estado, a cambio de que se les respetaran las propiedades que estaban a nombre de su padre, su madre y su hermano. En segundo lugar, porque los Cachiros no podían abandonar su principio, no dejar vivo a quien les traicionara. Y sabían que Juan Gómez había dejado de ser su principal socio en el lavado de dinero y se había convertido en el principal delator de la actividad del cartel como informante de la DEA. El detonante de esta coyuntura. Otros dicen que Javier y Leonel Rivera estaban negociando con Estados Unidos su entrega desde muchos meses antes y que la negociación incluía el destino de sus propiedades, la información que facilitarían y las condiciones de la entrega, del juicio y del tiempo de las condenas que recibirían en tribunales de Estados Unidos. La entrega se precipitó después del asesinato de Juan Gómez, que representaba la señal más evidente de que sus socios y amigos, políticos y empresarios, estaban dispuestos a asesinar a los Cachiros para proteger los expedientes de complicidad que tenían con ellos. El asesinato de Gómez fue el detonante que indicaba el fin del reinado de los Cachiros y la entrada en la coyuntura en la que estamos hoy, en la que el nerviosismo de las élites políticas y empresariales hondureñas es el centro de mucho de lo que sucede. En resolver esta coyuntura de nervios y temores es en lo que están muy ocupados muchos de los que declaran en público estar muy preocupados por la situación del país, cuando su mayor preocupación en este momento es salir airosos de lo que digan o dejen de decir los hermanos Cachiro en Estados Unidos. Vida y muerte de Juan Gómez. Era muy difícil imaginar otro final para la vida de Juan Gómez. Su historia es la de un perpetuo testaferro que vivió para dar sombra y proteger la sombra de gentes con poder. Su poder siempre fue subsidiado, una regalía de quienes tenían el verdadero poder. Nunca tuvo brillo propio, siempre brilló a la luz de otros. Vivió mezquinamente adulando a los de arriba y humillando a los de abajo. Su oficio fue la de ser un servil. El poder que tuvo fue la limosna que recibía de otros. En la década de los 80 Juan Gómez fue un civil, pero nadie lo veía como tal, porque vivía al servicio de los militares. Y los militares lo despreciaban porque lo veían como un civil adulador. Cumplió el papel de delator de dirigentes populares. Muchos de los que aparecieron asesinados en el río Aguano en las plantaciones de palma africana fueron delatados por él. Por su lealtad a los uniformados, a finales de la década de los 80 y durante la década de los 90 fue gobernador del departamento de Colón. Después, por apañar negocios sucios ya relacionados con el narcotráfico, se colocó a la sombra del prominente político y eterno diputado de Colón, Óscar Nájera. Fue su diputado suplente. Y eso fue hasta que en los últimos 5 años se dedicó con alma, vida y corazón a lavarle dinero a los Cachiros, a través de una empresa constructora y como prestanombre de unos 120 negocios, desde el de maquinarias y viviendas hasta sucursales de bancos, pasando por un cementerio privado. Este mandadero de los hombres de poder tenía que tener un final como el que tuvo. Después de que lo asesinaron, todos los que lo conocían lo desconocieron. Y pocas semanas después de muerto ya nadie lo nombra como su amigo. El Estado decidió intervenir todas sus propiedades y hasta sacaron a su viuda y a su familia de la casa donde vivió toda su vida. Y nadie defendió a esa familia. Nadie quiere recordarlo en los círculos en donde anduvo, todos contaminados de los sucios negocios de los que fue testaferro. ¿Qué se dice de Juan Gómez?, le pregunté a uno de sus vecinos en Tocoa. Nadie sabe nada, nadie dice nada, un mes ha pasado y parece que nunca existió o que murió hace muchos años, me dijeron. Los querían matar. Dicen que en el proceso de negociación que culminó con la entrega de los Cachiros, los negociadores de la parte estadounidense se cuidaron muy mucho de no filtrarle información de esta estrategia a la inteligencia hondureña,
menos aún al resto de las autoridades del gobierno, incluyendo al presidente Hernández. Dicen. Igualmente, parece tener solidez la hipótesis de que las autoridades hondureñas tenían el plan de eliminar a los cachiros y Javier y Leonel lo sabían. Los cachiros no querían de ninguna manera ser capturados en Honduras porque eso significaba una muerte segura. Y sus aliados en Honduras no querían de ninguna manera que fueran extraditados por la información que poseen. Desde que el presidente Obama externó a mediados de 2013 su preocupación por la existencia de la banda de los cachiros, una de las más peligrosas y poderosas de Centroamérica y México, los socios y aliados internos de los cachiros empezaron a preocuparse. Pero por mucho que quisieran romper vínculos, los negocios y los compromisos llegaron a ser tantos, tan importantes, tan inmensos, que es imposible que no dejaran huellas. Por eso, solo asesinando a los cachiros podrían salir bien librados o, al menos, no tan salpicados. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos disponía ya de información suficiente, en algunos casos detallada, sobre los vínculos políticos y económicos de los mafiosos hondureños. En cualquier caso, matar a los cachiros era indispensable para muchos políticos y empresarios de este país. Los muchos favores del cachiro mayor. Cuentan que en el departamento de Colón resulta muy difícil encontrar a un comerciante, a un banquero, a un empresario agroindustrial, a un funcionario público o a un oficial de las Fuerzas Armadas que no le deba favores a los cachiros o que no haya visto crecer sus ganancias con sus aportes. Favores les deben mucha gente, no solo gente adinerada. Cuando en septiembre de 2013, a raíz de las palabras de Obama, fueron intervenidas varias de las propiedades y negocios de los cachiros, unas 2.000 personas salieron a las calles de Tocoa a protestar, a exigir que se les restituyeran sus bienes a la familia Rivera y a hacer reconocimiento público de los beneficios sociales que representaban los negocios de don Javier Rivera, como lo llamaba todo mundo. Cuando se dirigían en público al cachiro mayor. Nadie sabe a ciencia cierta las cantidades, pero del dinero de los cachiros dependían varios miles de familias de la zona de La Guan y muchas podrían dar testimonio de los favores y buen trato recibidos de manos de don Javier Rivera. Dele mi saludo al amigo. Los cachiros se convirtieron de hecho en el Estado o, en todo caso, las instituciones del Estado acabaron siendo mandaderas de las decisiones de los cachiros. Un ejemplo de su poder se ve en esta anécdota. Una noche, un joven con su novia iban de La Ceiba a Tocoa en un vehículo de lujo cuando los detuvieron en una de las postas policiales, ya dentro de la zona de La Guan para revisar el vehículo. Un oficial le pidió al joven sus documentos, y aunque nada tenía que ver con los poderosos cachiros, pero sí se apellidaba Rivera, el oficial le preguntó sin esperar respuesta: ¿usted es familia del amigo? El joven no respondió. El oficial interpretó que sí lo era y sin revisar el vehículo le dijo: tenga buen viaje, aquí estamos para servirles, y por favor dele mi saludo al amigo. Imponían la seguridad. Convertidos en el Estado, al menos en el departamento de Colón, los cachiros lograron pacificar toda la zona. Mucha gente ha manifestado que con el control de ellos se sentían segura porque los delincuentes se la pensaban muy mucho para cometer sus fechorías. En Tocoa, el centro urbano más pujante del departamento, no había pandillas ni asaltos ni secuestros y el índice de muertes violentas era muy bajo en relación con las cifras del resto del país. Se sabe que entre los años 2009 y 2011 los cachiros desarrollaron una campaña de profilaxis social eliminando a las bandas de delincuentes que actuaban en el corredor de Trujillo y La Ceiba asaltando autobuses. Entre los eliminados hubo algunos oficiales. Así, los cachiros impusieron el orden, lo que la gente les reconoce y les agradece. Habla Obama. Inicia la campaña. La campaña para capturar a los cachiros inició con las palabras de Obama en 2013. El paso siguiente se dio. Por orden de Estados Unidos, en septiembre de 2013, interviniendo algunas de las propiedades y cuentas bancarias de los cachiros. Fueron intervenidas haciendas ganaderas extensísimas, en las que, al momento de los operativos no se encontró una sola res. Fueron intervenidas cuentas bancarias que o estaban vacías o solo tenían en depósito unos pocos lempiras. Cuando se realizó el operativo para intervenir el zoológico Joya Grande, de los cachiros, ya todos los empleados habían abandonado el lugar. Todas eran señales que apuntan a que toda esta primera operación pudo haber estado concertada entre la DEA y la banda de los cachiros. Esta hipótesis cobra mayor peso cuando se confirma que varias semanas después de estas intervenciones, las propiedades habrían sido devueltas, si no a los cachiros, a algunos de sus testaferros.
En esos operativos las propiedades que estaban a nombre de Juan Gómez quedaron intactas, lo que hace suponer que, o este conspicuo personaje formaba parte de la negociación entre los cachiros y la DEA o que ya se había convertido en informante colaborador de la DEA en contra de los cachiros, sabedor, como las ratas, que el barco se estaba hundiendo y quería, como ellas, ser el primero en abandonarlo.